a empezar el estudio de hoy y hoy vamos a compartir el tema Los Ángeles Caídos. Miren, hermanos, este tema va igual que los otros temas anteriores y tenemos otro tema más para la próxima semana. Hoy vamos a hablar de los ángeles caídos. Las tradiciones tienen amplias informaciones sobre los ángeles caídos en la que ocurrió en el cielo, cuyo cabecilla fue ese ser luminoso y bello que hoy se lo conoce como Satanás. Nosotros vamos a referirnos a ninguna de ellas, no nos vamos a referir a ninguna de ellas, sino que solo tan malos como su jefe, el diablo, y por lo tanto son también sus mejores colaboradores que él dispone, al igual que los demonios. Veamos entonces nuestro primer punto, lo que dice el apóstol Pedro en un sentido general. Abra su Biblia en el segundo libro de Pedro, capítulo 2, para dar lectura a los versículos del 4 al 6. Dice así el Señor. ¿Usted está viendo ahí su estudio? ¿Sí lo está viendo? Hermano, les estoy Amén, preguntando. pastor. ¿Sí están viendo el Sí, estudio? pastor, sí estamos viendo. Ok, Sí. me alegro que puedan ver. Entonces, abra su Biblia en segundo libro de Pedro, capítulo 2, para dar lectura los versículos del 4 al 6. Dice así, segunda de Pedro 2, del 4 al 6. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que aguardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y el versículo 6 dice, también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Miren, hermanos, lo que está pasando aquí y lo que dice el apóstol Pedro. Pedro dice, en sentido general, en primer lugar, que Dios castiga al pecado en cualquiera de sus formas. Esta es una verdad ampliamente confirmada en las Sagradas Escrituras, desde una pequeña desobediencia hasta un pecado de grandes magnitudes, según la óptica humana. Dios siempre castiga. Es que por otra parte, también el pecado es algo así como una semilla que sembramos y que naturalmente tendrá que germinar y dar el fruto correspondiente. Es enseñanza bíblica también que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por lo tanto, lo castiga con la severidad que le corresponde. Naturalmente, si el pecador se arrepiente, Dios suspende ese castigo, como fue el caso de la ciudad de Nínive. Pero aquí debemos entender esto, amados hermanos, que si hay un verdadero arrepentimiento, Dios va a perdonar cuando hay un verdadero arrepentimiento, no cuando hay un arrepentimiento por partes. Es decir, me arrepiento de esta parte, pero de acá no me arrepiento, y viceversa. Entonces,
aquí estamos viendo, en segundo lugar, que Dios es justo. Dios nunca hace nada, Dios nunca hace nada que esté fuera de la justicia. Y por lo tanto, no se lo puede juzgar de exagerado en sus castigos. Porque Él es correcto y apegado a todo lo que es justo. Cuando nosotros leemos en las Sagradas Escrituras la forma ignominiosa en que murió Jesús, el Hijo de Dios, y la manera como fue tratado por sus enemigos, para un observador común, aquí hay una exageración del castigo divino. Sin embargo, no debemos olvidar que Él cargaba con el pecado de todo el mundo. Es decir, Él era el sustituto de todos los pecadores y por lo tanto, el castigo que recibía era justo, precisamente por lo que representaba. Dios nunca exagera su justicia cuando castiga el pecado de los hombres. Es decir, Dios siempre va a manifestar su justicia de una manera clara y eficaz. En tercer lugar, Dios no pasa por alto lo malo. Préstele atención a este punto. Miren, hermanos, la idea generalizada que Dios es amor ha dado ocasión para que algunas personas se imaginen o crean que el amor de Dios pasa por alto las debilidades y flaquezas humanas. Es verdad que Dios es amor. De esto no tenemos la menor duda. Sin embargo, jamás Él pasa por alto el pecado o lo malo que haga alguna de sus criaturas. Cuando los ángeles en el cielo se rebelaron contra Él, por supuesto que había uno que encabezaba esa rebelión y podría decirse entonces que solamente sobre Él caería todo el peso del juicio divino, pero no fue así. Todos los ángeles que se sumaron en esta rebelión fueron castigados y expulsados de sus lugares de privilegio que tenían juzgados por Dios. Es decir, estos ángeles tenían un lugar de privilegio especial. Ellos así. En segundo lugar, lo que dice el apóstol Pedro en relación con los ángeles caídos. Nuevamente abra su Biblia en segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 4, que ya dimos lectura, pero vamos a leerlo nuevamente para que usted entienda el estudio que estamos compartiendo. Dice así el Señor, una vez más, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al fuego y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Miren, hermanos, lo que dice el apóstol Pedro en relación con los ángeles. En primer lugar, su pecado. ¿Cuál fue el pecado de los ángeles? Transgresión de las leyes divinas. Es decir, cambiaron las leyes divinas por lo que ellos quisieron hacer. Una vez más, abramos la Biblia en el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 4. Antes de Apocalipsis está el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 15, nos dice lo siguiente. Romanos 4, versículo 15, dice así. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Permítame repetir este pasaje. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro Juan y Pablo? Dice este párrafo que acabamos de leer, que las leyes divinas son principios de conducta de Dios, que Dios ha establecido para que sean cumplidas. Todo lo creado está perfectamente ordenado por leyes que deben de cumplirse estrictamente. La tierra que alrededor del sol sujeta a las leyes de las que no pueden salirse, todos sus movimientos están debidamente ordenados. Las leyes semejantes también existen en el cielo, y los ángeles que son criaturas de Dios y que viven permanentemente en ese lugar están sujetos a las leyes de los que no pueden ni deben salirse nunca. Entonces, su pecado en la rebelión que hubo en el cielo fue salirse de esas leyes divinas y no cumplirlas ni obedecerlas. Aquí entonces está el pecado de la transgresión de los ángeles. En segundo lugar, su destino. ¿Cuál es el destino de los ángeles? Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, a dar lectura a los primeros 13 versículos. Apocalipsis 20 es el último libro del Nuevo Testamento. Dice así Apocalipsis 20, del 1 al 13. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapacitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus dientes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad armada. Pero Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Y el diablo
que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y en el versículo 14 dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Miren, amados hermanos, lo que el apóstol Juan nos dice aquí en el libro de Apocalipsis. Este va a ser el destino de los ángeles. El destino de los ángeles es el infierno. Según este libro de Apocalipsis, habrá una final rebelión contra Dios, encabezada por Satanás, los ángeles caídos con él y todos aquellos que se han rebelado contra él permanentemente. El destino final de todos ellos es el infierno, el lugar de condenación eterna para todos los que han resistido a Dios. En tercer lugar, reservados para el juicio. En el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 20, el versículo 10, mire lo que dice. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lugar de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Reservados entonces para el juicio, los ángeles caídos. Según las Sagradas Escrituras, el castigo que recibieron las ciudades de Sodoma y de Gomorra no fue el último, porque la Biblia nos dice que un castigo final que estas dos ciudades van a tener. De la misma manera, los ángeles que se rebelaron en el cielo y que fueron expulsados de ese lugar como castigo por esa conducta, están reservados para el juicio final definitivo, según lo que dice Apocalipsis 20. Cuando terminemos el estudio hoy, lea todo Apocalipsis 20 y usted va ahí. Algo que no entienda, que no comprenda, lo hablaremos en el próximo estudio. En tercer lugar, los ángeles no guardaron su dignidad. Vamos al libro de Judas, está antes de Apocalipsis, y leamos el versículo número 6. Judas 6. Dice así la palabra de Dios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. Miren, hermanos, los ángeles caídos
Estamos hablando, y este es el tema, los ángeles caídos no guardaron su dignidad. Sus puestos originales eran de privilegio. Los ángeles tenían un puesto privilegiado. No guardaron la dignidad. Puede significar muchas cosas. Y en el caso de los ángeles caídos, sí se pueden concretar algunas verdades en esta relación. La descripción que tenemos de ellos nos da una idea vaga y hasta imprecisa de estos seres celestiales. Pero por el hecho de estar cerca de Dios y vivir permanentemente en el cielo, estos ángeles eran algo muy especial para Dios, y esto parece que los llenó de orgullo. Precisamente por esto, su comportamiento y compostura debían estar al nivel de su rango. Pero no fue así, sino que estos ángeles, en un desprecio de lo que habían recibido de su creador, obraron de modo indigno e impropio de seres tan especiales como lo eran ellos. En otras palabras, se llenaron de orgullo, y este orgullo los llevó a hacer lo que hicieron. El orgullo muchas veces lleva, si a los ángeles le llevó a no guardar su dignidad, al ser humano, el orgullo también puede llevarle a hacer cosas que normalmente no las haría. En segundo lugar, los ángeles caídos no permanecieron en la verdad. Ellos no permanecieron en la verdad. Algunas veces, cuando se habla de verdad y de manera se piensa solamente en las palabras, por regla general, una persona que no practica la verdad, decimos que es una persona mentirosa. Sin embargo, no andar en la verdad también tiene que ver con la conducta, con comportamiento y todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestros procederes. Préstele atención a esto, amados hermanos. Los ángeles caídos no permanecieron en la verdad. Entonces ellos anduvieron comportándose de la manera que no era agradable delante de Dios. Los ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo no anduvieron conforme a la verdad. Supuestos privilegios y responsabilidades según les eran asignados a cada uno de ellos, se fueron por otro camino e hicieron cosas contrarias a lo que era su deber hacer. Fue así entonces que no permanecieron en la verdad. Y por último, los ángeles caídos, su sentencia está dictada. La sentencia de los ángeles caídos está dictada. El apóstol Judas dice que están en prisiones eternas. Para el juicio del gran día, esto nos indica que la situación de los ángeles caídos es firme e inamovible en cuanto a que hay una sentencia dictada contra ellos que no va a ser cambiada por nada del mundo. Amados hermanos, en los juicios humanos, una sentencia aún dictada puede ser apelada y hasta cambiada muchas veces. Se han dado casos, por ejemplo, de que una sentencia de muerte señalada para una fecha
fue aplazada y cambiada por un determinado número de años en prisiones del reo que había sido sentenciado. Pero esto no va a ocurrir con los ángeles caídos. La sentencia es firme e inapelable y se cumplirá inevitablemente porque Dios ya lo ha sentenciado. Una intersección, amados hermanos, puede cambiar un juicio dictado por Dios. Esa es la pregunta que nos hacemos. Una intersección puede cambiar un juicio dictado por Dios. Hay una idea generalizada en algunos medios religiosos que los santos que están en el cielo pueden interceder delante de Dios a favor de una persona o grupo de personas sobre quienes ya fue dictada una sentencia divina por sus pecados y sus transgresiones. Tan profundamente está metida esta idea que hay los que tienen sus santos favoritos a los que invocan para estos casos. Y como ahora también está de moda, se invoca a los ángeles para alcanzar algún favor de parte de ellos o hacer cambiar una sentencia divina ya dictada. No hay respaldo bíblico para esto, amados hermanos. No hay base bíblica para esto. La gracia de Dios es generosa y buena y siempre da oportunidades a los hombres para que enmienden sus caminos y busquen la reconciliación con Dios. Antes del diluvio universal, Dios esperó 120 años que lamentablemente no fueron aprovechados, pero esto fue un largo periodo de gracia de parte del Señor. Los ángeles caídos están ya sentenciados por Dios y esa sentencia no será cambiada. Su ejecución se efectuará inevitablemente. Por eso están reservados en lugares donde no podrán salir por ningún medio, esperando solamente el día y el momento de la ejecución de ese juicio dictado por el mismo Dios. La aplicación de nuestra lección de hoy, de este tema, es la siguiente, amados hermanos. Según el versículo 6 de la epístola de Judas, a los ángeles caídos se los acusa de dos cosas concretamente. La primera, que no guardaron su dignidad, y la segunda, que abandonaron su propia morada. Repito esta parte. A los ángeles caídos, según Judas, hay dos cosas concretamente que los acusan. La primera, que no guardaron su dignidad, y la segunda, que abandonaron su propia morada. Aunque no hay detalles y pormenores de cómo ocurrieron estas cosas en el cielo, aquí tenemos base bíblica para imaginarnos cómo sucedieron estos acontecimientos. Primeramente, estos ángeles no se mantuvieron dentro de la línea de conducta que le correspondía. Posiblemente tenían ellos funciones específicas, ministerios definidos, tareas determinadas que debían realizar en un lugar de horas. Estos se apartaron de ese camino para obrar de una manera que no les correspondía. Y como consecuencia de esto, abandonaron sus lugares donde siempre estuvieron y donde finalmente fueron expulsados por el juicio de Dios. Es decir, todo esto fue un proceso que poquito a poco los fue alejando de su creador y Dios, para luego aparecer como un brote subversivo con pretensiones de dominio y autoridad que no les correspondía. Es posible que todo esto ocurriera y seguramente algo más
para que el Creador haya tomado la decisión de echarlos del cielo y confinarlos a un lugar en espera del día cuando la sentencia divina sea ejecutada. Amados hermanos, los ángeles nos enseñan aquí que alejarse de la presencia de Dios, que no guardar su dignidad y que abandonar la morada de Dios puede llevarnos al infierno. Vamos a las preguntas. Y ahí no me va a tener obstáculos, no va a tener que no tengo. Ahí está el estudio que estoy compartiendo con ustedes. Usted ya lo leyó ahí, lo tiene. Y gracias a Dios vamos a tratar de hacerlo todos los estudios así, con la ayuda del ingeniero Josué. Vamos a la primera pregunta. ¿En qué manera Dios es justo, hermano? ¿En qué manera Dios es justo? No escucho. Cuando, o sea, hay un arrepentimiento, Él nos perdona. ¿Ya? Ya. Porque Dios nunca hace nada que está fuera de la justicia. Dios es justo. O sea, no es que usted va a decir, es que ¿por qué Dios mandó a los ángeles allá? ¿O por qué me pasa esto a mí? Dios es justo, hermano. Todo lo que nos pasa, lo que nos va a pasar, o lo que nos puede pasar, bueno, tiene un acontecimiento, tiene. Y aquí estamos hablando de que los ángeles no anduvieron con dignidad, ni tampoco anduvieron en la verdad. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el pecado de los ángeles caídos? No guardaron su dignidad. Ajá. ¿Y qué más? Y abandonaron su morada. Amén. Tercera pregunta. ¿En qué sentido no guardaron los ángeles su dignidad? ¿En qué sentido? ¿Será que desobedecieron? ¿Ah? Ajá. Fueron o sea, mentirosos. Mentirosos y se desobedecieron. Se volvieron mentirosos. Se volvieron mentirosos. ¿Qué mentirosos. más? Se llenaron de orgullo. ¿Qué más? Altivez. O sea, ellos ya se creyeron, como lo sabían, estaban al lado de Dios. Se creyeron superiores. Ellos dijeron ya, especialmente aquí estamos hablando de Luzbel, ¿no? Porque Luzbel, el diablo, es el que se reveló primero y es el que se lleva una legión de ángeles. La última pregunta. Envidia. Envidia, claro, sí. La última pregunta. ¿Cuál es la sentencia dictada contra estos ángeles? ¿Cuál es la sentencia? Están ahí esperando todavía. Prisión eterna. Prisión eterna. Prisión eterna, sí. Es decir, ellos van a permanecer por la eternidad junto con Satanás en prisión. Muy bien, hermanos, este ha sido el estudio. Vamos a memorizar. También tenemos ahí el texto de memoria, así que ya no va a haber nada de que ahí está el texto de memoria. Vamos a la voz de 3. El ingeniero nos está dando una buena porción ahí de lectura clara y precisa. 1, 2 y 3. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 6. Vamos nuevamente. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 6. Una vez más, apréndase. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 6. Amén, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. Y el próximo estudio bíblico, la próxima semana, si Dios ha venido,
terminamos este estudio, aunque quería ampliar, pero creo que no se va a hacer posible. Vamos a hablar sobre los ángeles y Cristo. La próxima estudio vamos a hablar sobre los ángeles y Cristo. Así que prepare su corazón, su Biblia, y esté listo para escuchar este mensaje de estudio bíblico. La próxima semana, si el Señor no ha venido, también compartiremos el estudio aquí con usted. Y ya no habrá esto de que no tengo el estudio, que no aquello. Bueno, ya no hay excusa. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por esta noche, por el grupo de hermanos reunido. Y gracias por cada uno de ustedes. Y nos vemos, si el Señor no ha venido, el domingo a las 11 del día. Domingo a las 11 en el culto devocional. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos. Amén, pastor. El domingo, cuídense. Bendiciones. Bye, bye. Cuídense. Chao, chao. Bendiciones. Estamos viendo. Amén.